los temas de gobierno corporativo son sumamente importantes. A veces lo relacionamos solo con entidades financieras o empresas transnacionales y realmente no es así. El tema de la gobernanza en las organizaciones es sumamente importante y es un tema que se debe de trabajar día con día. Es un tema donde debemos de estar analizando, podemos decir que es como un documento vivo que debemos estar verificando ese entorno en el cual se desarrollan las organizaciones, cuáles son aquellos factores externos, factores internos que de una u otra manera nos pueden afectar. Y un tema donde siempre es relevante trabajar bajo una línea de transparencia, una línea de responsabilidad hacia la gestión que se debe ejecutar, dar una seguridad razonable hacia esos riesgos que se podrían materializar. Sabemos que en cada actividad que vamos a ejecutar, los riesgos siempre van a estar latentes, nunca van a ser cero, pero debemos de aplicar controles adecuados que nos ayuden a mitigarlos. Y la sostenibilidad, pues, es un tema donde debemos de establecer un ambiente de control sostenible en el tiempo, un ambiente que nos permita generar esa disrupción que se está presentando hoy en día, que nos permita también generar cambios de acuerdo al entorno de la organización, pero que también, pues, nos permita avanzar y que también veamos qué otras cosas vamos a tener que ir analizando para revisar y verificar temas en los cuales podamos mantener a esa organización sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir revisando y vamos a ir hablando sobre esos temitas el día de hoy. Y la agenda que les tengo son temas de un poquito una introducción para ubicarnos en el entorno de lo que es la gobernanza, la transparencia en el gobierno corporativo, responsabilidad y ética empresarial, gestión de riesgos en la empresa y sostenibilidad corporativa. Comenzando, recordemos que el gobierno corporativo me gusta hacer la similitud cuando vamos a construir una casa. ¿Por qué? Porque en una casa necesitamos esas bases sólidas, esas bases sostenibles, esas bases que si se presenta un tornado, que si se presenta un temblor, pues nos tengan su cierto movimiento, ¿verdad? Pero que nos mantenga a través de esas situaciones que se van presentando. Entonces, al igual, esa estructura de gobierno corporativo debe mantener esa estructura que permita la dirección efectiva y un control eficaz de las organizaciones. Es un tema donde necesitamos que exista una estructura de políticas, de procedimientos, de buenas prácticas que nos ayuden a gestionar la organización, que nos permitan tomar decisiones oportunas, decisiones adecuadas, decisiones en beneficio de la empresa. Hoy en día se han venido dando muchos cambios a nivel del entorno en el que trabajan las empresas. Realmente aspectos como la pandemia nos vino a traer un tema donde nos generó una disrupción realmente en cómo se deben de ejecutar las actividades. Antes se decía que se trabajaba prepandemia, que vivíamos en un mundo VUCA, donde era volátil, incierto, eh, complejo, ambiguo. Ahora se habla de que vivimos en un mundo BANI, donde es más frágil, donde es más incierto, donde es más incomprensible, donde es más ansioso, donde es no lineal el tema para tomar decisiones. Es un aspecto donde hoy en día debemos de trabajar muy de la mano con la data que se tenga en las organizaciones. Es sumamente importante para generar información, información oportuna que nos lleve a esa toma de decisiones, información que sea en tiempo real,
en la medida de lo posible, donde podamos analizar, donde ya no se estila aquellos informes que se presentaban a las juntas directivas, que eran de 100 páginas, donde se les daba todo impreso. Ahora necesitamos informes que nos lleven más al uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, donde ojalá nos puedan presentar un dashboard, donde si algún miembro tiene alguna duda y qué pasa con la volatilidad, qué pasa si hay un cambio, que si el dólar se presenta a unos 400, a unos 600, qué escenarios nos sería presentando, y ya no podemos decir, bueno, vamos a hacer el análisis y dentro de 1 o 2 semanas se lo presentamos. Ojalá que en esa estructura que estemos presentando de modelos podamos ahí mismo ir contestando esas respuestas. Necesitamos una transparencia y una rendición de cuentas buscando garantizar que la empresa vaya teniendo esa dirección y esas acciones. Una rendición de cuentas en un buen sentido de la palabra. Casi siempre cuando escuchamos transparencia o rendición de cuentas nos cuesta un poquito el tema, y tal vez lo pensamos con temas de regaño, con temas de situaciones, de conflictos, y realmente son paradigmas que tenemos que venir a romper. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas, en el buen sentido, lo que busca es que si estamos cumpliendo con metas, que si estamos cumpliendo con indicadores, que si estamos cumpliendo con objetivos, vamos a informarlo de una manera oportuna, vamos a informarlo de una manera transparente, pero que al igual, si se están presentando situaciones que nos están afectando ese cumplimiento de metas, ese cumplimiento de indicadores, esas respuestas oportunas que tengamos que dar, levantemos la mano de manera oportuna e indiquemos la situación que se esté presentando. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tomar decisiones de una manera prospectiva. No esperar a decir, no, mire, es que no pude cumplir el indicador. ¿Por qué? Porque me afectó X o Y situación. Entonces, si ya se sabía que le estaba afectando X o Y situación, ¿por qué no lo dijimos de manera oportuna? ¿Por qué no analizamos cuál era el riesgo y no esperar a que el riesgo se materialice? Entonces, es un aspecto que en los procesos de agilismo, en los procesos de transformación, son cambios que tenemos que ir estableciendo en las organizaciones, dando esos conceptos para que las personas los podamos ir trabajando, los podamos ir culturizando. También un tema de equidad entre partes interesadas es un tema donde necesitamos buscar que todas esas partes interesadas sean tratadas de una manera justa y equitativa. Es importante realizar ese mapeo de partes interesadas. ¿Quiénes son mis partes interesadas? ¿Quiénes son mis accionistas? ¿Quiénes son mis proveedores, mis colaboradores? ¿Quiénes son mis entes reguladores? Poder conocerlos. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de ellos, que ellos tienen de mí? ¿De qué manera en qué información debo estarles entregando de una manera transparente? ¿En qué plazos, en qué periodicidad debo estar haciendo entregándoles esta información? ¿Cuál es la comunicación que tengo con ellos? Y con el fin de, no es que tenemos que comunicar todo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos información que es confidencial, es información que hoy en día también debemos de tener mucho cuidado con la confiabilidad, integridad, disponibilidad de la data. Entonces, pero sí es importante que conozcamos cuál es esa información que cada una de estas partes interesadas requiere de mí. ¿Por qué? Porque al final todo esto nos va a llevar a una sostenibilidad. Y no es un tema donde tengamos que hacerlo porque sea un tema de moda, porque sea un tema que se está dando, porque sea un tema que se está hablando mucho en las organizaciones, sino más bien porque tenemos que buscar establecer un gobierno sostenible en el tiempo, una empresa resiliente ante los entornos que se me puedan estar presentando. Sabemos que siempre van a existir los altos y los bajos en las organizaciones, pero tenemos que buscar que bajo esos entornos que se presenten permitan tener un crecimiento estable y responsable. Es un tema
donde tenemos que analizar muy bien aquellos negocios que la organización requiere establecer, aquellas nuevos modelos, aquellas nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios que las empresas quieran entregar, el tema de la toma de decisiones, de qué manera lo podemos ejecutar. Yo les decía que hoy en día es muy importante y vamos hacia un tema de una disrupción de toda una innovación que se está dando en las organizaciones y es donde hoy en día, con todo el uso también de la inteligencia artificial, es saberla utilizar y tomar provecho de ello, en el aspecto donde es importante que tengamos datos oportunos, datos íntegros. ¿Para qué? Para que al final podamos analizarlo. ¿De qué necesitamos? Pues sí, necesitamos también de personas que tengan ese conocimiento para hacer esa analítica y, de acuerdo a la arquitectura tecnológica que se tenga en las organizaciones, vamos a requerir de tecnología. Pero ¿qué pasa si muchas veces en las empresas velamos por esa tecnología, eso es lo último que nos puedan dar y tener personas con esas capacidades? Pero, ¿qué pasa si la data que tenemos en las organizaciones no nos genera valor? Son datos basura, como muchas veces decimos, y no nos permite generar esas variables, generar esos modelos matemáticos, generar esa minería de datos que nos vaya ayudando a tomar decisiones, que nos vaya ayudando a que aquellas actividades de la operativa diaria donde tenemos que estar ejecutando se puedan hacer de una manera más precisa, de una manera más oportuna y que podamos enfocarnos más en los análisis, que es muy relevante para las organizaciones. Entonces, pues todos esos aspectos es importante irlos analizando. Es un tema donde no debemos pensar, no debemos quedarnos en aquellos estados de confort que muchas veces se daban en algunas organizaciones eh, en tiempos pasados, donde creían que siempre se iban a mantener ahí en el top de las empresas, que siempre iban a estar ahí, sino más bien siempre pensar de qué manera puedo competir, de qué manera puedo innovar, de qué manera puedo mejorar y hacerlo de una manera en la cual el control y el cumplimiento de las regulaciones las veamos hacia un aspecto donde no es que un ente regulador me diga tengo que cumplirlo, es analizarlo de tal forma de qué manera hago cumplir esa regulación, pero generando una co-creación de valor para mi organización. Es un tema, como yo les decía, no tenemos que buscar en un aspecto donde duremos mucho tiempo en estar generando cambios, en que nos vaya a generar un retroceso hacia actividades, sino viendo más bien de qué forma podemos ir hacia la automatización, de qué forma, qué es realmente lo que nos pide. Es importante a veces hacer foros de discusión con regulaciones, con análisis, utilizar metodologías ágiles en el tema, ejemplo, Design Thinking, donde puede ser un foro, una lluvia de ideas, un análisis donde todas las ideas son importantes, donde todo el mundo tiene derecho a aportar y donde podríamos hacer hasta un mix de alguna idea para ejecutar cambios que nos permitan avanzar y que no nos hagan quedarnos en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final hay una variable que siempre va a estar presente y van a ser los cambios que se van a estar presentando. Y tenemos que buscar de qué forma las organizaciones puedan tomar provecho de esos cambios, analizarlos de una manera oportuna para ver de qué manera podemos ir avanzando en las organizaciones. Esa transparencia que requiere el gobierno corporativo, casi siempre con temas de gobierno corporativo, riesgos, auditorías, compliance, son áreas donde casi siempre las organizaciones nos ven como con un cierto recelo, ¿verdad? Nos ven como un tema donde qué aburrido, me vienen a poner más tareas, me vienen a pedir más análisis, me vienen a decir que no están bien las cosas, pero realmente no es así, es un tema donde
como yo les decía hace un ratito, tenemos que ir rompiendo todos esos paradigmas, tenemos que ir rompiendo todas esas ideas, ir buscando una relevancia transparente en las organizaciones de que un tema de gobierno corporativo no es solo el área de gobierno corporativo, no es solo la junta directiva, no es solo los comités técnicos que tenga, sino no son solo esos órganos de control, sino al final es un tema que tiene que emanar, pues sí, de ese órgano de dirección, pero al final tiene que emanar en toda la organización. Tiene que ser un tema transversal en las organizaciones, donde se comienza a generar una cultura organizacional hacia un tema de cumplimiento, pero un cumplimiento eficiente, un cumplimiento, como yo les decía, de analizar las regulaciones. Realmente es un tema donde muchas empresas hoy en día están generando y están haciendo uso, como les dije, de la inteligencia artificial para hacer analítica de regulaciones. Ya no es un tema donde buscamos leerla, dividirla, ver los riesgos, sino más bien analizar de qué se trata, ver cuáles son aquellos variables, aquellos impactos que me pueda generar, eh, ver si al final puedo tener una penalización en el cumplimiento de esa regulación, qué es realmente lo que me pide cumplir e ir generando modelos. No se generan de la noche a la mañana, sabemos, necesitan un proceso, pero es ir avanzando e ir mejorando esas estructuras que tenemos en las organizaciones. Es un tema donde la relevancia con la transparencia hacia las evaluaciones financieras accesibles, hacia temas de que permitan que las partes interesadas comprendan la situación financiera de la empresa de una manera clara, de una manera asequible, de una manera que sea un lenguaje de entendimiento para todas las partes, de un tema donde podamos tener ese acompañamiento con las áreas, ese acompañamiento con nuestros colaboradores, ese tema de que se sientan identificados en las organizaciones y quieran apoyar esos procesos. Es un tema donde muchas veces decimos que no sentirnos como una familia. ¿Por qué? Porque dicen que siempre en las familias hay ciertas discusiones, sino más bien como una tribu en la cual siempre más bien las tribus se apoyan para poder salir avante. El fortalecimiento, la confianza es muy importante, es un enfoque de comunicación, como yo les dije, ¿cierto? No les vamos a decir que comuniquemos todo. Hay temas de que sabemos que tenemos que mandar, que mantenerlos en ciertos niveles, pero también es un tema donde tenemos que saber cuál es el norte que tiene la organización, cuál es su misión, cuál es su visión, qué es lo que busca, que todo el mundo sepa cuál es el objetivo que tiene esa empresa. Es un objetivo donde cómo queremos avanzar, cómo queremos proyectarnos hacia nuestros clientes, cuál es esa visión que queremos dar, qué es lo que queremos entregar, cuáles son los cambios que queremos hacer. ¿Para qué? Para que cada una de esas partes sepa cuál es su labor, cuál es ese granito de arena que tienen que ir aportando cada uno y cómo se tienen que ir alineando. Es un tema donde necesitamos llegar al éxito, pero necesitamos llegar a un éxito de manera conjunta, de manera integral y mejorar también pues la credibilidad. Es un tema donde la transparencia de las prácticas de las empresas mejora su credibilidad en los mercados, entre los consumidores, temas de hoy en día hay que tener mucho cuidado con aspectos de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la información en segundos ya la tenemos en la mano. Muchas veces no sabemos qué es verdad, qué es mentiras, qué se estará diciendo, cómo estará pasando. Entonces, es muy importante que busquemos cuáles son los medios por los cuales nos estamos comunicando con nuestras partes interesadas, cuál es la información que estamos entregando, que mantengamos un lenguaje que lo que estamos informando, lo que estamos proyectando a esas partes interesadas y que al final podamos ir generando esa confianza, esa credibilidad que se vaya a mantener en el tiempo. Se dice que la confianza la ganamos o la perdemos en segundos. Entonces, es un tema donde tenemos que trabajar día a día por fortalecer
toda esa estructura de comunicación, todo ese sistema de gestión de información que vayamos a tener en la organización y que mantengamos un tema de un lenguaje de entendimiento entre las diferentes partes de la empresa. Hay prácticas, hay políticas de divulgación de información. Es importante establecerlas. No es que tengamos que venir a documentar todo, es saber de qué manera tenemos que documentarlo, es saber de qué manera tengo que yo informar, qué es lo que debo informar, cómo lo debo informar, cuándo lo debo informar, a quién se lo debo informar, quién lo debe informar. Es un tema de saber muy bien de qué manera puedo ir yo estructurando esas políticas de divulgación, quiénes van a ser esas personas que van, voceros oficiales que yo pueda tener en la organización ante diferentes situaciones, quién me va a atender los entes reguladores, quién debe de comunicar temas, aspectos de cambio de planificación estratégica de una manera oportuna, informes periódicos que yo tenga que ir estableciendo, sean por temas financieros, sean por temas no financieros, sean temas de riesgos, temas de cumplimiento. Siempre mantener a esas partes interesadas informadas y que la información esté disponible, oportuna, que sea verídica, que sea confiable, para que las personas la puedan estar revisando. Son aspectos claves siempre en temas de esa transparencia, esa gobernanza que debo de mantener. ¿Por qué? Porque al final son temas que nos llevan a casos de éxito. Son empresas exitosas, numerosas empresas han adoptado prácticas de transparencia, donde han mejorado su reputación, sus relaciones con sus clientes, su credibilidad, han aumentado el tema de su entrega de productos, de servicios, siempre van a tener un retorno. Es un tema donde es muy importante siempre analizar esos resultados positivos que vayamos a tener, llevando satisfacción a las diferentes partes interesadas, dando una confianza a ese público meta y también cultivando, generando que esas prácticas de transparencias incluyan esa comunicación abierta, esa rendición de cuentas en ese cambio de paradigma, como yo les decía, donde vayamos cerrando esas ideas que tenemos de que la rendición de cuentas es mala, de que el tema de explicar situaciones, diferencias, alguna situación no muy oportuna, algún conflicto que se esté presentando, saber cómo lo tenemos que tratar. Es un tema que siempre es, los riesgos, como les decía, siempre se van a presentar. Entonces, es importante tener esas estrategias que nos permitan seguir trabajando, seguir avanzando y que nos lleven a la credibilidad y que nos fortalezcan, que al final nos van a dar esa sostenibilidad que hablábamos al principio en la organización y que nos permitan ir avanzando. ¿Por qué? Porque al final tenemos aspectos de responsabilidad y ética empresarial. Los aspectos de responsabilidad y ética empresarial van a actuar en toda la organización, en temas donde podamos tener y actuar en el mejor de los intereses, donde las empresas prioricen el bienestar de sus partes interesadas y de la comunidad y sus operaciones diarias. Es un tema donde quieran mejorar en ese día a día, en esa generación de actividades, donde tengamos un cumplimiento de leyes, cumplir con leyes, regulaciones, es esencial para una gestión responsable y ética en el ambiente corporativo. Como yo les dije, es muy importante, ¿cierto? Debemos de tener ese mapeo regulatorio de las diferentes entes, pero lo más importante es saber ese impacto, qué es lo que debemos de cumplir, cuál es ese riesgo que se me pueda materializar, si es que tengo que estar enviando información, tengo que
estar presentando a Hacienda en el primer semestre los informes financieros, si no me va a generar una penalización de X cantidad, de X porcentaje. Tengo que estar presentando en la web los nuevos productos, servicios que tiene mi organización. Es siempre analizar, tener un aspecto donde yo conozca cuál es la regulación y que las diferentes partes que se ven involucradas en el cumplimiento de esas regulaciones lo tengan claro. Es un tema donde la capacitación, la culturalización, la concienciación en las organizaciones es muy importante. Una gestión proactiva en los impactos, identificar qué impactos sociales, ambientales, temas financieros, temas de reputación, es muy importante saberlos tratar. A veces tenemos planes contingentes, estrategias contingentes para temas operativos, para temas financieros, pero como yo les dije, la imagen o la reputación se pierde en segundos y hay que saber muy bien cómo hacer esta gestión en todos estos aspectos. Máxime si estamos hablando de que, como nos dicen popularmente, debemos de predicar con el ejemplo. Entonces son aspectos donde la responsabilidad y la ética, si bien es cierto, cada uno de mis colaboradores debo ser responsable, debo de tener mi marca personal, debo mantener mi ética. La organización como un todo debe de indicar que lo que ellos tienen a nivel de su ambiente de control, a nivel de su estructura documental, es lo mismo que están predicando, es lo mismo que están ejerciendo día con día. Aspectos de establecer un código de conducta donde promueva un ambiente de trabajo responsable y un código de conducta donde no solo le va a aplicar a mis colaboradores, sino que esas partes interesadas que trabajan con mi organización, es importante que lo conozcan. Es un tema donde debemos de darlo a conocer a nuestros accionistas, debemos de darlo a conocer a nuestros proveedores, debemos de darlo a conocer a nuestros colaboradores y establecer esas actividades de esos principios éticos, esos valores éticos que vamos a ir cultivando en las organizaciones. La prevención de conflictos. ¿Qué conflictos se me pueden materializar en las organizaciones? ¿Cómo puedo promover esa transparencia para esa toma de decisiones, para evitar que se pueda presentar un conflicto? Si se presenta una situación, ¿cómo pueden darla a comunicar a alguna persona que se dio cuenta de la situación, tal vez no quiera hacerlo público directamente? ¿Cuáles son los canales para comunicar? ¿Cuál es la debida diligencia que debemos de ejecutar ante estas situaciones que al final me podrían traer al traste alguna situación, un conflicto mayor, si yo no sé cómo trabajarlos de una manera oportuna o si no he dado a conocer en la organización cómo trabajar estos aspectos de una manera oportuna? Hay mecanismos de rendición de cuentas, como yo les decía, importante el tema de tener esa confianza. Es importante que pueda garantizar ese tema de apertura, ese tema de comunicación, ese tema donde yo pueda, bajo un aspecto de respeto, pero también de un aspecto de confianza, poder llegar y poder indicar alguna situación que se esté presentando, algún cambio que se requiera que se dé, un tema donde asegure también por parte de los órganos de control aspectos de las responsabilidades, de una supervisión adecuada hacia las acciones que se estén ejecutando. Las auditorías internas y externas, nosotros debemos ser muy diligentes en obligar que realmente se ejecuten unas auditorías responsables. Yo no quiero un informe donde me digan que un documento iba con X o Y o cantidad de faltas ortográficas. Para eso
los hago llevar un curso de redacción de ortografía. Es un tema donde realmente eso que me están indicando en ese informe, cuál es el valor que me va a dar, realmente es un aspecto donde sí tengo que trabajarlo, porque si no, los riesgos pueden tener un efecto dominó y no va a tener solo riesgos tecnológicos, va a tener riesgos operativos, va a tener riesgos de imagen, va a tener riesgos financieros, va a tener riesgos reputacionales. Entonces, es un tema y donde también aprendamos a que las personas que vayan a participar en esas auditorías tengan ese conocimiento adecuado para ejecutar esa auditoría y donde los planes de acción que se establezcan sobre esas auditorías sean planes reales, concisos, de valor, donde realmente yo hice un análisis de causa raíz para saber cuál es el problema que se está dando, por qué se está dando, cuál es la situación de fondo que me está llevando a que este hallazgo se presente. Los comités siempre son muy importantes, son comités de supervisión que juegan un papel muy... Recuerden que los comités terminan siendo un bracito de las juntas directivas, de los órganos de dirección, de los consejos administrativos, donde realmente pues nos ayudan a ir gestionando de una manera más cercana con el negocio, aquellas acciones que se necesiten ir realizando y llevarlas de una manera oportuna. Entonces, el personal o las personas, los miembros que vayan a formar parte de esas juntas directivas, que vayan a formar parte de esos comités, que sean personas idóneos, que puedan ejecutar su desempeño, que sean órganos multidisciplinarios. Ahora es un tema donde necesito que las personas comiencen a conocer no solo la parte administrativa, no solo la parte financiera, de gobierno, de control, de riesgos, de tecnología, de metodologías ágiles, de los nuevos entornos disruptivos de transformación digital, entre muchos otros, o apoyarme también por consultores que me puedan, me permitan tener una comprensión, una visión mayor sobre aquellos aspectos que tengo que analizar con el fin de tomar las mejores decisiones en pro de la organización, para evitar que se me presenten riesgos. Los riesgos tengo que ver de qué manera siempre dar ese establecimiento en los procesos, donde podamos venir, identificar riesgos potenciales que se me puedan presentar, gestionarlos, saber de qué manera pues puedo abordar yo aquellos riesgos, aquellos controles que puedo comenzar a aplicar, de qué manera puedo comenzar a hacer esas supervisiones, cuáles son desafíos. Recuerden que los riesgos los analizamos en un momento determinado y hay cambios en los entornos que me presentan nuevos desafíos para que yo pueda venir a analizar y de una manera anticipar un poco la situación que se me pueda ir abordando o que se me pueda desbordar más bien en las empresas. Buscar estrategias efectivas y estrategias que sean adaptables a esos entornos. Eh, que las personas también conozcan muy bien cuál es su función en esos aspectos, establecer estrategias de mitigación, de control, de diversificación de temas claves para reducir los riesgos que se puedan presentar, conocer muy bien eh, las diferencias que se puedan presentar en áreas, en activos, creación de reservas, en temas de que permitan enfrentar imprevistos ante potenciales impactos, controles internos sólidos. Recuerden que el control no debe ser más caro que lo que yo vaya a gestionar por él. Entonces, analizar muy bien cuáles son aquellos controles que puedo ir aplicando, que podrían darme esa seguridad razonable, que podrían reducir el riesgo en esa operativa, el tema de si puedo ir automatizando, donde no haya tanta que se presente algún tema de dolo, de negligencia humana, donde pueda aplicar estructuras, framework, marcos de referencia, que me den un estándar en las actividades que se realizan en la organización,
temas donde las auditorías internas y externas lleguen y me generen el valor esperado, el tema de que ejecuten una gestión eficaz, realmente que trabajen de acuerdo a como hablan algunas veces de que trabajemos bajo una gestión de riesgos, mejorando la transparencia, mejorando la confianza. Una evaluación imparcial siempre es importante en temas de las auditorías, donde aseguren aquella adherencia a los estándares, a las regulaciones, donde haya cumplimiento normativo, pero con, yo les decía, un cumplimiento que nos lleven a minimizar los riesgos, mejorando la eficiencia operativa y también en el impacto hacia una sostenibilidad en la reputación de la corporación, mejorando la reputación en temas de mejorar la imagen, en temas de la entrega, generando credibilidad, generando confianza, predicar con el ejemplo, esa lealtad hacia los clientes, mejorando ese servicio que le estamos entregando, dando esa lealtad, esa co-creación de valor, una inversión responsable también, donde estoy cuidando el tema del capital de mis accionistas, donde mantengo una fuerza responsable en temas de sociales, ambientales, donde trabajo en un bien común, tomando aspectos donde pueda generar una lealtad al cliente con el fin de atraer nuevos inversores que busquen apoyar a la empresa de una manera responsable y podamos ir creciendo pues de una manera responsable a través del tiempo y que vaya mejorando, que vaya innovando hacia esos nuevos cambios que se nos van presentando en el entorno. En conclusión, pues, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una importancia del gobierno corporativo donde es crucial garantizar un éxito sostenible, la integridad de las empresas en mercados actuales, la transparencia y la responsabilidad en relaciones de confianza, en una reputación corporativa sólida, en un tema de una gestión de riesgos adecuada que permite identificar, evaluar, mitigar posibles amenazas, asegurando su sostenibilidad en el tiempo, donde al final sintamos que establecemos un ambiente de control adecuado que va cambiando, va mejorando, va evolucionando a través del tiempo en las organizaciones y en beneficio de cada uno de nuestras partes interesadas, en beneficio de mantener una organización que a través de los años se siga hablando de ella. ¿Por qué? Por su confianza, por su transparencia, por su solidez, por sus productos que siempre van en beneficio del cliente, porque hoy en día, como yo les decía, estamos trabajando hacia toda, o se está dando toda una disrupción a nivel mundial, donde toda una transformación nos está llevando a un tema donde debemos de ir evolucionando, pero evolucionando de una manera pensando en el beneficio de la organización. Eh, Viendo a veces vemos que tal vez lo de que a una empresa le esté funcionando, tal vez no me va a funcionar a mí. Es analizar, ver las situaciones que se presenten, cómo puedo anticipar la materialización de los riesgos, evitar que se dé esa materialización de los riesgos, que van a haber altos y bajos, que debemos de establecer una empresa resiliente y que ante situaciones que se presenten en la organización, pues podamos avanzar. Esta era un poquito la charla que les traía para el día de hoy, un poco hablando de varios aspectos que siempre son importantes para mantener esa solidez, para saber que tienen que emanar desde una estructura de gobierno corporativo, que el gobierno corporativo muchas veces pensamos que son solo las instituciones de control y no solo los aspectos donde las organizaciones vean que digan, gobierno corporativo, sí, gobierno corporativo participa la junta, participa la alta gerencia y los comités. No,
gobierno corporativo tiene que permear de una manera holística e integral a las empresas. Muchas gracias, Nadia. Doña Daila, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Sí, ahorita está abierto lo que es la sección de comentarios o consultas. Lo pueden visualizar en la burbuja de chat. Ahí pueden ustedes con mucho gusto colocar sus consultas o comentarios. O de igual manera, si tiene alguna consulta, pueden levantar su manita y activamos el micrófono. Pues bien, veo que todo quedó muy claro, doña Daila. Más bien, te agradecemos bastante y pues de parte del instituto los queremos invitar a participar en nuestra capacitación Gobierno Corporativo que estará impartiendo la señora Daila Rivera, programado para el 20 y 30, 20 perdón, 30 de septiembre y 2 de octubre. Este curso va a estar impartido por ella en horas de la mañana y con muchísimo gusto en el chat también van a estar encontrando lo que es el enlace para que tengan más información sobre este curso y contenido y demás. Cualquier cosa también al correo donde se les llegó la invitación de lo del webinar, pueden hacer cualquier consulta o también llamarnos a nuestra oficina y estaríamos muy atentos nosotros y con gusto les colaboraríamos en alguna consulta o comentario que quieran hacer. También el instituto este año les complace invitarles a nuestro Congreso de Auditoría Interna número 25, un evento que reúne a profesionales nacionales e internacionales para analizar los retos, tendencias y oportunidades en el campo de la auditoría interna. Este congreso será el 20, 21 y 22 de agosto en el Hotel Intercontinental y es en modalidad híbrida. Por si gustan también tener alguna visualización de este evento que pronto vamos a tener, también se les comparte el enlace en el chat para que puedan ver toda la información. Muchísimas gracias a todos los presentes. Doña Daila, igualmente para usted las gracias y esperamos verla pronto en algún otro evento del instituto y en nuestra capacitación. La Muchas gracias, presentación, estoy para servirles. La gracias. presentación yo se la puedo enviar para que usted las comparta a ellos. Con mucho gusto. De igual manera, el webinar se estaría compartiendo lo más pronto posible. Igual se les estaría informando en nuestra página de YouTube. Entonces, para que estén atentos y cualquier consulta, ya doña Daila nos dijo que nos va a compartir. Entonces, con gusto a los presentes se les va a compartir, don Roger. Con muchísimo gusto. Linda tarde y un abrazo a todos. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Por 25 años, el Congreso de Auditoría Interna ha sido el epicentro de innovación, aprendizaje y evolución profesional. Hoy, la auditoría interna enfrenta un punto de inflexión, disrupción o extinción. Los esperamos del 20 al 22 de agosto del 2025 en el Hotel Intercontinental de San José, donde exploraremos juntos cómo llevar la auditoría interna más allá de los límites. Un tributo a la excelencia, una mirada audaz al futuro. Congreso de Auditoría Interna Costa Rica 2025. Disrupción o extinción. Auditoría sin límites para un futuro imparable. ¿Estás listo?